Hola a todos y a todas. Aquí en esta zona pastoral de la diócesis de Quilmes, hermanos de Plátanos, de Hudson, de esta pequeña porción también de Berazategui, en Villa Mitre, pero también a aquellos y aquellas que a través de este pequeño video del comentario del domingo, del Evangelio del domingo, nos vamos también entrelazando en fraternidad, en amistad. A ustedes la bendición de Jesús. Y vamos entonces al Evangelio del domingo 14 durante el año, el texto de Marcos 6 del 1 al 6. Recordemos que estamos en el ciclo B de la liturgia y por lo tanto Marcos es el evangelista que nos acompaña. En estos primeros versículos de Marcos del 1 al 6, del capítulo 6, se refiere a aquello de que Jesús en Nazaret no es recibido, no es escuchado, no es aceptado, no puede hacer allí muchos milagros, y se acuña esa famosa frase que, que expresa el Evangelio, que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. En otras tierras Jesús puede hacer milagros, es aceptado, es recibido, pero aquí en Nazaret no. Todos honran a un profeta, dice el texto, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Recordemos que si en Marcos la fe es como uno de los temas principales del Evangelio, la fe, según el texto de la carta a los Hebreos, es la garantía de lo que se espera, la prueba, la certeza de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se ve, es como una mirada más allá, es un don para mirar más allá de lo que vemos. Es maravilloso, ¿no? Esta mirada más allá de las apariencias, más allá de lo que nos presenta como evidencia a nuestros ojos. Bueno, la fe ve más allá. Si la fe es un don y es un tema principal en Marcos, también aparece como contracara la incredulidad, ¿no? Es otro tema también principal en Marcos, porque algunos creen, pero muchos no lo hacen, no creen, como en el caso de su pueblo de Nazaret. Nos hace recordar aquello de San Agustín: para quien quiera creer tengo 1000 razones, para quien no quiera creer no tengo ninguna. Es decir, la incredulidad tiene que ver con un posicionamiento de cerrazón frente a la evidencia de Dios, frente al actuar de Dios. Es entumecer el corazón, cerrar el corazón a la gracia de Dios, al don de Dios, a lo que Dios quiere mostrarnos. El repudio incrédulo de Jesús en su patria de Nazaret está en contraste entonces con los relatos precedentes, los que hemos escuchado estos domingos, cuando la mujer sencilla toca el manto de Jesús, cuando Jairo va a buscarlo a Jesús para que cure a su hija. Allí hay confianza, allí en esos relatos la fe, podríamos decir, sobreabunda. En cambio acá en Nazaret, en su patria, es todo lo contrario, ¿no? Jesús choca con una incredulidad muy fuerte. El ministerio de Jesús no resulta evidente para sus contemporáneos. Podríamos decir, en la expresión del capítulo 4, en el versículo 12, allí va a decir el Evangelio que algunos ven pero no perciben, oyen pero no entienden. Como a veces nos pasa a nosotros y a nosotras. Vemos pero no percibimos, oímos pero no entendemos. Jesús, entonces, en paralelo con lo que ocurre en el texto del capítulo 4 de Lucas, recordemos allí el famoso texto de Jesús leyendo la Torá en la sinagoga de Nazaret, cuando toma el rollo del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres. Este texto es, podríamos decir, paralelo, similar en Marcos, con menos detalles. Pero lo que claramente tanto en Lucas como en Marcos se pone de relieve es que frente a este Jesús que lee la Torá, que se presenta
en la sinagoga lo que aparece es la incredulidad, la cerrazón, como decíamos antes, de sus contemporáneos y de sus coterráneos, ¿no? Los mismos que lo vieron crecer, que lo vieron en su familia, no pueden entender cómo este es ese carpintero que ahora se las da de profeta, podríamos decirlo, ¿no? Lee la escritura, interpreta las escrituras. Lo que aparece en estos coterráneos o vecinos de Nazaret es que aparecen los prejuicios, ¿no? A mí me parece interesante este tema de los prejuicios, ¿no? Si antes pensábamos en la incredulidad, que nosotros mismos, nosotras mismas podemos cerrarnos a la experiencia de la fe, también nuestros prejuicios obran a la hora de mirar la realidad, de abrirnos a la realidad, o en terminología de John Sobrino, ese gran teólogo de la liberación en El Salvador, él dice, hay que ser honestos con lo real. Y a nosotros nos cuesta ser honestos con lo real cuando los prejuicios nos ganan. Entonces, ¿cómo este nos viene a enseñar si es uno de nuestros vecinos? ¿De qué se las da, podríamos decir? Nos falta humildad para reconocer que este que es vecino, que es el hijo del carpintero, que a sus hermanos y hermanas nosotros los conocemos, este es capaz de enseñarnos. Puede obrar Dios en eso que nosotros creemos que Dios no obra. Los prejuicios muchas veces nos ciegan ante la acción de Dios, porque Dios obra así en lo que nosotros menos esperamos, en lo que nosotros y nosotras pensamos que Dios nunca va a poder obrar. A un profeta solo lo desprecian en su propia tierra. Jesús entonces les habla a su nueva familia, a sus discípulos y discípulas. Su propia familia lo trata de loco, sus contemporáneos, las autoridades de Israel, recordemos, lo tratan de endemoniado, y otros con prejuicios dicen de este, no puede salir nada que venga de Dios. Una enseñanza entonces que choca con la incredulidad de su pueblo. Y Jesús queda, dice allí en el Evangelio, extrañado de aquella incredulidad. Quizás nosotros también debiéramos repensar nuestra incredulidad, nuestros prejuicios, nuestra capacidad de ver sin percibir o de oír sin entender. Es un buen domingo para ubicarnos en esta reflexión de la incredulidad, ¿no? Recordemos aquello de Agustín: para quien quiera creer, tengo 1000 razones; para quien no quiera creer, no tengo ninguna. Y también nos enseña el Señor que amar la palabra, anunciar el proyecto de Dios, que es el reino, no siempre va acompañado de la aprobación y del aplauso. Muchas veces viene acompañado del rechazo. Por eso quisiera terminar con esta hermosa poema, reflexión de Gerardo Oberman, este pastor amigo. Aléjate, se llama el texto, y dice: aléjate de donde te señalen con el dedo, de esos sitios donde hablan bajito sobre ti, porque no tienen la valentía de ir de frente o porque saben que sus murmuraciones no tienen otro sustento que el prejuicio o la envidia o el temor a lo diferente, o el deseo de perpetuar sus privilegios o la incapacidad de convivir con la diversidad. No te quedes donde reinen los conformismos ni donde crecen impunes los fundamentalismos. Allí el aire es rancio, porque las ventanas están cerradas, igual que las mentes y las almas y las conciencias. Por allí no han querido dejarse tocar por el espíritu. No dejes jamás que los odios intolerantes, ni la soberbia de quienes alardean su pureza, ni las mezquindades o ambiciones insensibles penetren tus poros ni enfermen tu espíritu.
Busca lugares donde poder ser sin aparentar, donde te abracen y te valoren por lo que eres, donde te dejen florecer sin podar tu esencia, donde nadie pretenda administrar la gracia imponiéndote condiciones para pertenecer. Tu vida, tu presencia, tu voz, tu mirada pueden iluminar tantos otros sitios, pueden ser semilla en tantos otros suelos, pueden aromar otros muchos espacios, pueden ir al encuentro de tantas y tantos para producir la profética transformación de realidades de muerte y de exclusión en oportunidades de inclusión y aceptación. Sal de los sitios de hipocresía y de falsedad para construir espacios donde la vida fluya plena y libre y justa y solidaria, y verás florecer el milagro del mundo nuevo. Que Dios te bendiga.